Sean bienvenidos a otra edición de Café Cultural. Les habla Valentina da Silva. Hoy tendremos en cabina a los locutores Antonia Arreaza, Claudia Hernández, Felipe Torres y Eibsel Timauri, grupo conocido como Creatividad 6, alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello y parte de la Cátedra de Gestión Cultural. Hablaremos entonces sobre el nuevo papel del gestor cultural en tiempos de la COVID-19. Este año 2020 ha sido un reto para todos los distintos ámbitos profesionales, y eso es algo que todos podemos notar. Desde el comienzo de esta pandemia, todos los ámbitos, desde el económico hasta el social, han estado afectados. Pero en este caso no hablaremos de ninguno de esos ámbitos. Hablaremos de la condición de un ámbito muy importante para el consumo de la sociedad y que a pesar de pasar desapercibido en nuestro día a día, en estas circunstancias se hace muy necesario. Y es el ámbito cultural. Cuando hablamos del ámbito cultural, ¿a qué nos referimos? Pues específicamente a todo lo que abarca el sector cultural de las distintas regiones en general. En este sector cultural es donde se coloca lo que se conoce como la gestión cultural. Este sector cultural que existe dentro de nuestro sector social y que tiene como objetivo encargarse de producir actividades cognitivas que buscan comprender aquellos sentidos que vienen de las manifestaciones y prácticas culturales. A fin de cuentas, estas deben ser gestionadas, organizadas y direccionadas con los distintos otros campos. Y aquí es donde colocamos otra pregunta. ¿Qué está sucediendo con este sector actualmente? En consecuencia principal, es de notorio conocimiento para todos que por la actual crisis mundial el sector cultural se encuentra en una precaria situación. Sin embargo, es importante resaltar en momentos como estos el magnífico trabajo que realizan estos personajes por la cultura de las sociedades del siglo XXI. Y ellos son, nada más y nada menos, que los gestores culturales. Pero, ¿de qué se encargan exactamente? Pues, para darnos una idea, son aquellas personas profesionales cuyo trabajo consiste en la organización de eventos culturales. Y además, forman parte de organizaciones tanto públicas como privadas del inmenso sector cultural. Asimismo, debemos resaltar que durante su labor como figuras presentes de la cultura, se encargan de realizar los modelos principales de la gestión cultural, creando políticas, valores, marcos teóricos, reflexiones sociológicas e inclusive artísticas, que fundamentan el conjunto de opciones de los diferentes agentes culturales en determinados contextos del mundo. Así que, como pudimos escuchar, existen dos factores que inciden paralelamente en los modelos de gestión, tanto por su importancia como su influencia mutua. De igual manera, es importante mencionar que el grado de adecuación y sintonía entre estos dos factores tiene una gran repercusión en la eficacia de los agentes culturales y la consecución de los objetivos de una política cultural. Sí, exactamente. Estos vendrían siendo la evolución de las normas jurídicas, que inciden en los modelos de gestión, facilitando estructuras más o menos eficientes de acuerdo con las necesidades de su entorno. Y el otro factor sería los mismos agentes culturales, que evolucionan de acuerdo con sus necesidades y los cambios en la sociedad para adaptarse a las nuevas realidades. Por lo que los modelos en la gestión de la cultura terminan siendo muy sensibles a las repercusiones de otras políticas, sea de educación, bienestar social, economía, turismo, medio ambiente, entre otros, ya que inciden directa o indirectamente en su intervención, ya sea por su afinidad en los contenidos. Es lo que vendría sucediendo actualmente con estas decisiones que se están tomando por parte de los estados por razón del COVID-19. Asimismo, los gestores culturales utilizan las mismas técnicas de gestión que cualquier otro profesional, con responsabilidades sobre la administración de recursos,
con unos objetivos determinados, y se podría decir que quizás el principal desafío al que se enfrentan como profesionales es el conseguir un mayor impacto en el sector cultural y en el conjunto de la sociedad. Pero si las circunstancias se hacen más duras de llevar, pues aumenta el desafío de estos profesionales. Si nos fijamos bien, todos los sectores están paralizados, no solo el cultural, también los sectores bases como el político, el social y económico, generando una crisis global. Pero, ¿qué nos indica esto? Esta crisis nos está pidiendo entonces buscar nuevas prácticas, buscar el cambio, adaptarnos en nuestras herramientas dentro de nuestro sector y claramente de nuestras capacidades. Y ese es el camino que está tomando el nuevo gestor cultural. Es verdad que el futuro está lleno de incertidumbre. Incluso es difícil imaginar un escenario bello con todo este contexto. No obstante, ha salido a la luz ya varias opciones e ideas innovadoras dentro de este ámbito. A pesar de las circunstancias, el sector ha realizado iniciativas increíbles para no detener el consumo cultural. Y sin saber a dónde iremos a llegar, este tipo de cuestiones de cómo hacer vivir el teatro sin público, cómo realizar un taller de danza sin contacto físico, una fiesta popular sin la capacidad de compartir un festival sin aglomeraciones frente al escenario, ahí el reto de buscar alternativas, que sin irnos muy lejos, estas han logrado aparecer ahora en una vía de transmisión virtual a través de las redes y plataformas de streaming. Sin embargo, los más afectados durante esta transición serán los profesionales independientes, los del sector del espectáculo en vivo y del turismo cultural, así como los trabajadores de grandes eventos multitudinarios, particularmente porque la mayoría de dichos profesionales cuentan con escasas redes de protección. De todas formas, gran parte del sector cultural, así como también el turismo, la restauración o el comercio de bienes, vemos que serán los últimos en poder subir de nuevo las Santa Marías. La dificultad radicará en que no se tendrá seguridad para las garantías. Por otra parte, ahora se deben cumplir con las normas de salud pública y, al mismo tiempo, ser viables económicamente. Otro factor por mencionar será el de recuperar la confianza de usuarios e inversores o atraer consumidores con disponibilidad de compra. La realidad es que existe un retraso para volver a la normalidad. La proporción mucho más elevada de profesionales por cuenta propia y de pequeñas empresas, así como entidades sin capacidad financiera, hacen del sector cultural uno de los más frágiles en este nuevo contexto mundial. Todo esto nos lleva a la pregunta inicial: ¿cómo quedará el papel del gestor cultural? Como hemos visto, los cambios que ocurrirán y vienen ocurriendo no son solo cuantitativos, sino también cualitativos. La crisis que acompaña al coronavirus es sistémica, o sea, acelera procesos preexistentes como el teletrabajo, el cambio de intereses o la desmaterialización de la experiencia cultural. Todo esto cuestiona varios factores que, desde el romanticismo, habían caracterizado el trabajo artístico y la producción cultural, tanto desde una perspectiva conceptual intrínseca, es decir, aquel valor intangible de la creación artística y del patrimonio cultural, como desde una perspectiva social, económica o política, extrínseca, es decir, instrumental. Quiere decir entonces que el papel del gestor cultural queda en una posición significante para la sociedad, porque si antes que por el día al día y la rutina no notábamos esa importancia de todo aquello que consumíamos, ahora que no lo tenemos, pues hará mucha falta. La responsabilidad que tiene el gestor con la sociedad es de una altísima importancia y tocará movilizarse, evaluar e ingeniar herramientas nuevas dentro de esta inédita realidad para la continuación de la preservación y distribución de las manifestaciones culturales. Ciertamente, muchas personas pueden pensar que cuando llegue la vacuna contra el COVID-19 todo volverá a ser como antes, a la rutina que ya existía. Puede ser probable. Al final, muchas cosas lo harán. Pero es evidente que esta crisis traerá muchas pérdidas para el sector. Por ejemplo, algunos de los servicios esenciales ofrecidos por museos, archivos, teatros o festivales no volverán o tendrán que ser distintos. Y no hay que olvidar que esto tiene consecuencias sobre los profesionales culturales,
pues algunos de sus servicios dejarán de tener sentido, deberán ser reciclados o serán sustituidos por nuevos perfiles profesionales. Bueno, creo que esta conversación ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por asistir, muchachos, y nos escuchamos en una siguiente edición. ¡Hasta la próxima!